En el tema, uno de los temas de la jornada, sin duda la huelga mundial por el clima, se realiza hoy, 24 de septiembre, y hace referencia a esta histórica herramienta de lucha, ¿no?, de los sectores oprimidos, de la huelga, para poner en el debate aquello que está a la vista, pero parece difícil de detener. Bueno, hay muchísimos debates que atraviesan sobre cómo ponerle un freno a estas cuestiones que tienen que ver con la destrucción del planeta, el cambio climático, la contaminación en general, bueno, la destrucción del medio ambiente que está en curso. En Argentina, miles de jóvenes, mujeres, trabajadores, integrantes de pueblos originarios se van a estar movilizando hoy contra el calentamiento global y contra el cambio climático. Vamos a charlar con Carolina Álvarez, que es estudiante de la UNCUYO y militante de la Juventud del PTS. Buenos días, Carolina. Leo Amendola, Tom Máscolo y Lucía estamos acá. Ortega, ¿cómo estás? Hola Tom, hola Leo, hola Lucía, ¿cómo andan? Bien. ¿Podés no moverte tanto cuando hablas así el micrófono no hace un ruido extraño? Eso. Sí. Ahí va, está. ahí Ahí va. está. Carolina, ¿nos podés ¿Ahí se escucha bien? Ahí se escucha perfecto. ¿Nos podés contar qué es la huelga mundial por el clima? O sea, quizás en un sector de compañeros, de compañeras que siguen más el tema, que están participando, se conoce un poco más, pero para aquellos que tienen menos noción de qué es esta huelga mundial por el clima. Bueno, como lo dice la palabra, esta huelga es mundial, se dan movilizaciones y acciones en paralelo en un montón de países del mundo. La convocaron por primera vez en el 2019 a través de Greta Thunberg, que seguro la conocen, y cientos de jóvenes que en su país, digamos, se plegaron a movilizarse frente al Parlamento, y esa voz se corrió a través de las redes sociales, y en el 2019 fuimos miles, incluso en Argentina, con agrupaciones como por ejemplo Viernes por el Futuro, bueno, en su momento también Jóvenes por el Clima, que se plegaron, digamos, tomaron las demandas contra el cambio climático y también las hicimos propias, digamos, con las demandas del territorio, con las demandas contra el extractivismo acá en Argentina. Así que básicamente esta huelga se hace anualmente, creo que los 15 de marzo y también ahora, y los 24 de septiembre. Uh-huh. Y bueno, este año creemos que va a tener una gran adhesión, teniendo en cuenta que durante la pandemia el año pasado no se realizó, digamos, con tal magnitud. Creemos que esta en particular va a ser muy grande también por lo vigentes que están todos los reclamos y lo urgente que se vuelven las medidas y movilizarse en las calles para obtener el cambio tan necesario que es no llegar a la temperatura global de 1.5 grados centígrados a final de ciclo. Claro, de siglo. Eso es parte de las novedades que aparecieron entre las últimas convocatorias. Vos mencionás el 2019 como un hito, digamos, del surgimiento, pero del 2019 a esta parte también hubo novedades o algunas cuestiones que trascendieron a la esfera pública, también este planteo respecto de cómo está el ritmo de calentamiento global y una serie de cuestiones. ¿Qué debate se está atravesando el movimiento ambiental? ¿Qué particularidad tiene la convocatoria de este año también, si podés mencionar algunas? Bien, bueno, en realidad los debates que atraviesa el movimiento ambiental son muchos. Cada vez, digamos, este movimiento se masiviza más y también tiene que ver con que estas demandas que, como te decía, levantamos los jóvenes por ahí desde el 2019, pero que la ciencia viene advirtiendo desde antes, o incluso el Acuerdo de París, por ejemplo, que pone estas expectativas, estas metas de no llegar a ciertas temperaturas, o de poner en marcha, digamos, los mecanismos para disminuir el calentamiento global, llevan años sin que veamos acciones concretas, sin que veamos respuestas por parte de los gobiernos. Al contrario, los gobiernos siguen fomentando, digamos, el extractivismo, siguen fomentando este modelo de producción que es totalmente destructivo con el medio ambiente y que básicamente quieren producir como si no existiese tal crisis climática. Entonces, en ese sentido, es como que resurgen muchísimos temas porque le estamos exigiendo a los gobiernos puntualmente, porque desde el 2019
es un poco, la demanda concreta es esa, que los gobiernos y las autoridades de cada país tomen medidas urgentes y vemos cómo desoyen completamente eso, entonces es como que creo que como juventud el balance, las conclusiones que sacamos tienen que ver con que no podemos esperar respuestas de estos mismos sectores de la clase dominante que mientras nos firman leyes ambientales o, no sé, declaran la emergencia climática, como en Argentina, que está declarada de hecho por ley, mientras firman cosas verdes, siguen fomentando el extractivismo. Entonces, ante este contexto urgente que nos compromete principalmente a la juventud, obviamente surgen un montón de debates con respecto también a las estrategias, porque creo que podemos estar todos de acuerdo en que hay que ponerle un freno al extractivismo, pero también tenemos que ponernos a pensar cómo queremos que sea un modelo de producción que sí contemple, digamos, a la naturaleza, sí contemple la salud de las mayorías y no nos perjudique como el modelo actual. Claro. Y este año en particular estamos viviendo, digamos, lo que es una pandemia de origen zoonótico, como es de público conocimiento, que tiene que ver también con este modo de producción de carne que hacina animales en condiciones insalubres y que después desata virus como el que vivimos hoy, que tiene consecuencias terribles para la humanidad, pero que sin embargo, a pesar de que eso está a la vista de todos, hoy quieren hacer esas mismas megagranjas porcinas de China en Argentina, que es lo que está fomentando el gobierno de Alberto Fernández. Entonces yo creo que esa es la particularidad principal de las demandas, al menos en nuestro país, que tenemos los ambientalistas y también el pueblo en general, porque creo que ya trasciende a la juventud, eso es algo muy positivo. ¿Cómo funcionan estas cumbres climáticas, ¿no? Porque se hace también mucha campaña de que se están tomando cartas en el asunto. O sea, intentan desde los gobiernos, desde algunos sectores, incluso empresas importantes, se intenta dar la idea de que se está accionando, de que se está tomando cartas en el asunto para parar un poco esto. ¿Cómo funcionan las cumbres climáticas estas que se realizan? Sí, no, estaba mencionando justamente de que se juntan los gobernantes, no sé, una vez al año a hablar de la problemática y firmar acuerdos con metas que después no se proponen en los hechos cumplir, y muchas veces también estas cumbres climáticas internacionales están incluso financiadas por grandes corporaciones del negocio de la energía, digamos, de los hidrocarburos incluso. Entonces es como que hasta el final no podemos confiar en esperar respuestas serias que salgan, digamos, producto de estas cumbres climáticas, donde incluso creo que, o sea, los gobiernos participan, tanto los de los países imperialistas como los de nuestros países que hoy están en una relación de dependencia porque pretenden extraer, digamos, de nuestras tierras. Por ahí en el primer mundo que se ven mejor, digamos, que toman medidas para prevenir el cambio climático, pero la realidad es que deslizan sus métodos extractivistas a nuestros países y hoy quieren explotar, digamos, con extractivismo todo lo que es Latinoamérica, por ejemplo, con megaminería, con fracking, con agronegocio. Entonces, en ese sentido, las cumbres climáticas no son algo en lo que podemos confiar, a pesar de que tomen todos estos datos que... Bien, bueno. La tenemos entonces a Caro. Volvió por otra vía. ¡Vamos, Caro! Y ahora la estamos... No nos rendimos. No nos vamos a rendir. Never, never. Bueno, nos estabas comentando esto último respecto de cómo funcionaban las cumbres climáticas, pero también, ya que incorporamos un elemento más. Vos estudiás ahí en la Uncuyo. ¿Cómo se vive, por ejemplo, esta jornada en Mendoza, donde... Bueno, hubo una pelea muy importante también por la defensa de la 7722 y en parte es un gran ejemplo también de que no todo está perdido, que es otra de las ideas, ¿no?, que intentan imponer de que, bueno, o sea, es tal la erosión del ambiente, es tal la contaminación, es tal la destrucción del medio ambiente que mucho ya no hay para hacer. ¿Cómo la ven ahí en Mendoza? Claro, sí, acá en Mendoza nos apoyamos muchísimo en lo que fue el ejemplo de la 7722, que también se dio en el 2019, digamos que quisieron imponernos la megaminería y salieron las asambleas por el agua junto a la juventud, junto a todo el pueblo trabajador a las calles
y frenamos la megaminería, digamos, que era un proyecto con el que quería avanzar el oficialismo, que acá desde el gobierno de la UCR, junto con apoyo del bloque peronista. Y en ese sentido, o sea, ante un acuerdo de los bloques mayoritarios políticos, digamos, hubo una respuesta del pueblo masiva que logró frenarlo. Entonces nosotros vemos que claramente que si unimos las demandas y salimos todos en defensa del agua, del medio ambiente, por el clima, no tenemos, digamos, por qué sentir esta desesperanza de que se va a terminar el mundo y no nos queda ninguna otra opción. Así que acá nos estamos preparando con mucho entusiasmo, junto a la coordinadora también Basta de Falsas Soluciones, que acá en Mendoza ha tomado la forma de una multisectorial ambiental, donde no solo están las agrupaciones de jóvenes, como está Viernes por el Futuro, Extinction Rebellion, sino que también participamos partidos de izquierda, o sea, lo que es todas las fuerzas del Frente de Izquierda Unidad, también las asambleas por el agua pura de distintos departamentos, que son agrupaciones, grupos históricos que se dedican a estudiar y a enfrentar justamente los planes extractivistas que quieren avanzar sobre la cordillera de los Andes. Entonces, en ese sentido, muy valioso, muy importante, también esperamos la presencia de trabajadores esta tarde en la movilización. Vamos a hacer una movilización y un festival, así que estamos como muy entusiasmados, esperando a ver qué pasa para volver a reunirnos también en las calles y empezar a diseñar los planes de lucha necesarios, porque en nuestra provincia no solo, digamos, es muy importante el reclamo de la huelga por el clima en nuestra provincia en particular, porque estamos en una sequía histórica hace más de 10 años, y no solo tuvimos el intento de megaminería en el 2019, masiva, para también poner sobre la mesa, digamos, estas demandas, para seguirlas discutiendo y peleando por eso, que es urgente. Totalmente. Bueno, una pelea que ahí es interesante también cómo se puede dar esta unidad con distintos sectores, ¿no? Quizás está un poco la impresión de que son banderas, son demandas que tienen a la juventud como protagonista, pero también la incidencia, digamos, de la destrucción del ambiente, de la contaminación, del extractivismo como modelo productivo y todo, la forma en que afecta a las comunidades y desde ese punto de vista, esa unidad también tan importante. Sí. Caro, no sé si hay algo más, digamos, para destacar de la convocatoria de hoy que nos quieras comentar. Nosotros ahí estábamos mencionando, además de la convocatoria que nos decís de Mendoza, acá en Capital, a las 15 horas en el Obelisco y de Congreso a Plaza de Mayo, de Plaza de Mayo a Congreso, perdón, y entendemos que hay otras acciones más, y bueno, también ahí en la Izquierda Diario, en la página de la Juventud del PTS, pueden encontrar materiales, ¿no? Sí, tal cual. Les recomiendo mucho que lean la sección de Ecología y Ambiente de la Izquierda Diario, que la verdad que tiene material muy interesante, que súper sirve para organizarse. Y mencionar que no solamente en esta huelga le decimos no a todos los proyectos extractivistas, sino que estamos en un momento clave también de desenmascarar a los políticos actuales del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales que por ahí participan, como ustedes bien decían, de las cumbres climáticas o hacen ahí una especie de greenwashing de que también quieren defender el ambiente, pero la realidad es que ni bien pasaron las PASO, el presidente Alberto Fernández avanzó, por ejemplo, con una ley de hidrocarburos para financiar justamente ese negocio y seguirlo beneficiando, cuando la juventud y la demanda urgente no es una ley de hidrocarburos, sino una ley de humedales que proteja, digamos, todos esos cuerpos de agua que están disminuyendo drásticamente y que no podemos permitirlo, digamos, porque después no va a haber vuelta atrás. Entonces, en ese sentido, bueno, nada, quería invitar a movilizar. Me parece muy importante que hoy salgamos a las calles y que continuemos, digamos, con un plan de lucha, porque estas demandas por el clima, digamos, se ligan fuertemente con la realidad, digamos, de nuestro país y con un futuro, digamos, por el que hay que pelear necesariamente ahora, porque las consecuencias también son presentes. Carolina Álvarez, estudiante de la UNCUYO, militante de la Juventud del PTS, te agradecemos por la comunicación y reforzamos con todo la convocatoria para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias Chau. por el aguante. Adiós. Chau.